Bienvenido una vez más, querido hermano, querida hermana. Qué bueno que estás aquí en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Ya estamos en nuestro quinto tema de reflexión titulado La interpretación de la Escritura en la Iglesia, de este ciclo Introducción a la Biblia. Estamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia. El estudio de un texto bíblico pide de nosotros una lectura desde la fe de la Iglesia activa, cristiana y actualizada. Escuchemos la palabra de Dios. Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 7 y 8. No hay otro evangelio. Lo que pasa es que algunos los están confundiendo e intentan manipular el evangelio de Cristo. Pues sea maldito cualquiera, yo o incluso un ángel del cielo, que les anuncie un evangelio distinto del que yo les anuncié. Nehemías capítulo 8, verso 8. Leían el libro de la ley de Dios clara y distintamente, explicando el sentido para que pudieran entender lo que se leía. Otros textos que puedes checar: Eclesiástico capítulo 2 verso 15, Evangelista Mateo capítulo 11 verso 25, Evangelista Lucas capítulo 24 verso 27 y Primera de Juan capítulo 4 verso 1 y 2 y Santiago capítulo 1 verso 21. Punto número 1. La interpretación de la Biblia. Al acercarnos a la Biblia, hemos de hacer el esfuerzo de interpretarla para que la palabra de Dios hable a nuestras vidas. Necesitamos considerar actitudes y disposiciones para realizar una buena lectura, orientaciones de la Iglesia para una correcta interpretación de los textos, actitudes y disposiciones. Punto número 2. Humildad. La autosuficiencia no permite un auténtico acercamiento a la Biblia. Hay que ser humildes. Eclesiástico capítulo 3 versos 18 al 20. Como afirma San Pablo en Primera de Corintios capítulo 3 verso 18. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes piensa que es sabio, hágase necio. La palabra penetra con facilidad en un corazón sencillo. Evangelista Mateo capítulo 11 verso 25. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y se las has dado a conocer a los sencillos. Punto número 3. Pedir ayuda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha inspirado la Sagrada Escritura y nos asiste para entenderla. Evangelista Juan, capítulo 16, verso 13. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los iluminará para que puedan entender la verdad completa. Las Escrituras se vuelven palabras vivientes, es decir, se hacen palabra de Dios solo a través del Espíritu que está contenido y reposa en ellas, como reposó sobre Jesús en el bautismo. Evangelista Mateo, capítulo 3, verso 16. Por ello, hemos de pedir la ayuda del Espíritu Santo para comprender y poner en práctica el mensaje. Punto número 4. El ambiente. La lectura de la Biblia puede hacerse de modo personal, en la casa, en la iglesia, en medio de la naturaleza. La lectura personal es indispensable para hacer nuestro el mensaje bíblico, para personalizarlo. Comunitaria. Esta lectura da muchos frutos, es la más recomendable. El Espíritu actúa de modo especial cuando varios se reúnen en nombre de Jesús. Evangelista Mateo capítulo 18, verso 20.
Punto número 5. El método. Para acercarnos a un texto bíblico es importante elegir algún método que nos ayude a la comprensión. Existen varios métodos avalados por nuestra iglesia. Más adelante vamos a proponer algunos. Una lectura bien hecha nos hará comprender cuál es el mensaje para nuestro tiempo y circunstancias. Como apoyo, disponemos de los comentarios que están en nuestra Biblia. Son una herramienta sencilla que permiten una mejor comprensión. Punto número 6. Hacia la vida. Hacer exégesis. ¿Qué significa exégesis? Significa extraer el significado de un texto dado. Consiste en la interpretación crítica, científica y completa de un texto, llevada a cabo por especialistas, exégetas. Hacer exégesis de un texto es un acercamiento distinto al de la lectura reflexiva. Es un estudio científico de la Biblia que es necesario en la iglesia y constituye un servicio orientado a la mejor comprensión de los textos. El acercamiento primario que ahora nos compete como discípulos y misioneros es aquel que reflexiona el mensaje del texto para hacerlo vida. Punto número 7. Lectura activa, cristiana y actualizada. Es necesario que la lectura de la Biblia sea activa, cristiana y actualizada. Activa supone emplear todas nuestras capacidades, esforzarnos en captar el sentido que el autor humano quiso expresar y que aparece en el texto. Cristiana o con espíritu de fe, ser conscientes de que es Dios mismo quien nos habla. Actualizada, desde nuestra realidad y situación personal, para que la palabra sea viva y vivida y nos impulse a servir a nuestra iglesia y sociedad. Orientaciones para la interpretación. Punto número 8. Leer desde la iglesia. El lugar originario de la interpretación de la Escritura es la vida de la iglesia. La relación que existe entre la palabra de Dios y la fe muestra que la auténtica interpretación de la Biblia no es posible en la fe. La auténtica interpretación de la Biblia solo es posible en la fe eclesial. Sin esta, falta la clave de acceso al texto sagrado. La Biblia es el libro de la iglesia, o mejor dicho, es la persona de Jesús, y su verdadera interpretación brota de su vida eclesial. El libro es la voz del pueblo peregrino, y solo la fe de este pueblo que estamos en sintonía para entender la Escritura. La interpretación pide la participación en la vida de fe y en la comunidad. Verbum Domini, numerales 29 y 30. Punto número 9. El sentido literal. Existe gran distancia temporal y cultural entre el tiempo actual y el del texto. Para comprender un texto bíblico es necesario descubrir las semejanzas entre las palabras que encontramos escritas y nuestra propia experiencia, entre el mundo pasado y nuestro mundo conocido. El lenguaje de la Biblia es un lugar simbólico y real para nuestra fe. Un mismo texto puede expresar varias cosas, complementarias entre sí. Nuestra tarea consiste en buscar con fidelidad el sentido del texto. Para ello hay que diferenciar entre el sentido literal y literalista. Literal es lo que el texto realmente quiere decir. Por ejemplo, cuando alguien dice estoy muerto de frío, nos quiere expresar que tiene mucho frío. Literalista supone tomar la frase al pie de la letra sin discernir su sentido real.
La afirmación sobre el frío supondría que esta persona está ya muerta a causa del frío. Para evitar una lectura fundamentalista basada en el sentido literalista se requiere recordar que los libros de la Biblia son resultado de un proceso histórico, representan algunas formas de expresión que no son las nuestras. Y por último, considerar el sentido simbólico. Punto número 10. Fidelidad al texto. En la Biblia hay textos que no nos gustan. Sin embargo, hemos de acercarnos a ellos con apertura y sincera búsqueda de la verdad. Hacer decir a los textos lo que nosotros queremos que digan es realizar algunas de las siguientes lecturas ideológicas. Disfraza el mensaje central del texto bíblico para fundamentar los intereses de un grupo o personas. Moralista. Enfatiza las obligaciones y olvida el mensaje. Acomodaticia. Moderniza el mensaje sin criterio. La Biblia es palabra de Dios y no hemos de manipularla. Punto número 11. El contexto. Es frecuente extraer citas de la Biblia para hacer una reflexión o para justificar algo, aunque esto no es bueno. La buena interpretación no separa la cita del resto del texto. Aislar el texto de su ambiente es como desgranar la palabra de Dios en fragmentos. Quienes hacen esto olvidan la unidad de la Biblia. La Biblia sin contexto es pretexto. Punto número 12 y último, casi el último, el contacto directo con la Biblia. Existe gran cantidad de apoyos que nos ayudan a interpretar los textos bíblicos, aunque estos son muy útiles. No hay que abusar de ellos, sino esforzarnos por mantener el contacto directo de la Escritura. Los apoyos no nos dispensan del acercamiento directo y personal y del esfuerzo de profundización de los textos. Solo la palabra escuchada, acogida, conservada y meditada sabe crear profetas capaces de elecciones liberadoras, personas que puedan hablar a la humanidad de Dios. Punto número 13, leer la Biblia y último punto de nuestro tema quinto de reflexión. El primer paso para interpretar la Biblia es leerla. Una forma sencilla de comenzar puede ser con la lectura del Nuevo Testamento de la siguiente manera. Iniciar por los Evangelios. Podemos empezar a leer el Evangelio de San Lucas, su lenguaje es accesible y así tendremos un panorama general de la obra de salvación de Jesús. Continuar por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta lectura permitirá darnos cuenta del papel del Espíritu Santo en nuestras vidas y del desarrollo de la Iglesia. Seguir por los Evangelios de Mateo, Marcos y Juan, que nos aportan enfoques complementarios de la obra de Jesús. Terminar todo nuestro Nuevo Testamento, las cartas y el Apocalipsis. Respecto al Antiguo Testamento, podemos seguir este proceso. Leer primero el libro del Génesis y luego el Éxodo. Podemos continuar en el siguiente orden: históricos, proféticos, didácticos. Los libros Levíticos, Números y Deuteronomio podrían resultar difíciles de leer porque lo que es conveniente dejarlos para una lectura posterior. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de nuestro tema de reflexión. Estás en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. Te invito a que te suscribas a tu canal, a que le des like, a que le des clip, actives ahí la campanita y que sigas compartiendo y evangelizando a través de la palabra de Dios. Adjunto las actividades individuales, grupales, la evaluación y el resumen. Dios te bendiga, Dios sea tu fuerza y guíe tus pasos. Nos escuchamos hasta la próxima.